Muy buenas tardes, amados hermanos, qué gusto saludarlos por este medio nuevamente. Estamos continuando con el curso de la Biblia, descubriendo el libro. Vamos a empezar el capítulo 1. Recordemos, amados hermanos, que estamos en una serie de 3 cursos introductorios a la carrera ministerial. Aquellos que ya iniciaron su carrera ministerial, es necesario que revaliden esos 3 cursos porque son fundamentales para todo el plan de estudio de la carrera. Así que les invito a que le estén dando seguimiento, que estén tomando estos cursos. Al final vamos a tener un pequeño examen muy sencillo para acreditar el conocimiento, pero nada gravoso que no pueda ser superado en el amor de Cristo. Vamos a orar para iniciar la clase de hoy, todo para la gloria de nuestro Salvador. Padre, en el nombre de Jesús te damos la gloria, Señor, te damos la honra. Gracias por la oportunidad que nos das de compartir, Señor, este conocimiento que viene de ti, Señor. Ayúdanos a entender lo que es tu palabra, Padre, no con conocimiento humano, sino con el poder de tu Espíritu Santo. Encomendamos esta reunión, toma control de todas las herramientas técnicas, Señor, de todas las herramientas prácticas, de todas las herramientas pedagógicas y sobre todo, Señor, de tu palabra que fluya como un río en esta sesión. Te damos la gloria, Padre Santo, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, amados hermanos, sean bienvenidos a la clase número 2. Vamos a iniciar sin más preámbulo, amén, con esta presentación y estamos módulo 1, historia de la Biblia. Muy bien, vamos a continuar sin más preámbulo. Muy bien, perfecto. Vamos a iniciar con el periodo de tiempo en que fue escrita la Escritura, la Biblia. Muy bien, el Antiguo Testamento. Muy bien. Los libros del Antiguo Testamento fueron escritos en un periodo de aproximadamente 800 años, desde el siglo XV a.C. al siglo V a.C. Durante este tiempo, los hebreos fueron esclavizados en Egipto, invadidos por los babilonios y persas y finalmente reconstruyeron su templo y ciudad sagrados, por lo que muchos años la información de la Biblia fue mantenida de tradición oral, hasta la aparición de los primeros registros de la Escritura. Por ejemplo, en el siglo XV a.C. se utilizó la escritura cuneiforme, un sistema de escritura utilizado en Mesopotamia, en el cual Moisés escribió el Pentateuco. Recordamos que la escritura cuneiforme era utilizada en tablillas de arcilla. Se marcaba con un pedazo de madera y ahí iban haciendo los símbolos y después se dejaba secar. En este tipo de escritura fueron escritas los primeros libros de el Pentateuco, que así se le denomina, ¿verdad?, a los 5 primeros libros de la Biblia, del Génesis hasta Deuteronomio. Ya hablaremos de esto más adelante. También es importante recalcar, vamos a ver aquí en el pizarrón, amados hermanos. Ok, perfecto, ya estamos acá, miren, ok. Vamos a decir que estábamos entendiendo que la Biblia empieza en el siglo XV, muy bien, siglo XV antes de Cristo, ¿ok? Siglo XV antes de Cristo al siglo, decíamos aquí, el siglo V, muy bien, siglo V antes de Cristo, muy bien. Esto lo tenemos que entender porque aquí tenemos, amados hermanos, un lapso de tiempo, ¿ok?, en que la escritura fue escrita. Muy bien. Y bueno, pero aquí en la contabilidad de la humanidad, ¿verdad?, viene un periodo que tenemos hasta Adán. ¿Ok? No me sale muy bien la escritura. Estamos trabajando en eso. Ok. Muy bien. De este tiempo a este tiempo de acá, ¿verdad?, no hay escritura. Aquí en esta parte, amados hermanos, aquí se inicia los primeros escritos, primeros rasgos de escritura, vamos a decirlo así. Ya hemos hablado de los papiros, los pergaminos, la escritura cuneiforme, pero empiezan en este tiempo, aquí empieza ya, ¿ok? Pero ¿qué pasó en todo este periodo, verdad?
¿Cómo es que tenemos aquí la información que va a ir acá, que se va a escribir? Bueno, aquí decíamos, bueno, dice este estudio, estamos en acuerdo que todo esto fue una tradición oral. Amén. Eh, Amados hermanos, esto no debe ser gravoso si lo consideramos. El pastor, ¿cómo es posible que tanta información de traducción oral pueda haberse retenido hasta que llegaron la escritura de la información que tenía Moisés del Génesis? Cuando hablamos del tiempo también del el tiempo de Job, que está entre el capítulo 11 de Génesis aparecería la historia de Job de manera cronológica. Entonces, ¿cómo es que tenemos toda esta información? Bueno, la tradición oral no es algo que hoy, o sea, no se compara con lo que tenemos hoy. La tradición oral se dedicaba, vamos a decirlo así, estudio, al estudio generacional, estudio generacional, ok, de padre a hijo, ok, de padre a hijo, y se contaba con el tiempo suficiente. Ahora, no es algo no es algo, amados hermanos, que esté registrado, es una hipótesis. Esto que vamos a decir es una hipótesis acerca de la tradición oral, amén. Acerca de la tradición oral, tenemos una hipótesis. Uno dice, bueno, pastor, ¿y cómo entonces se le iban a aprender de memoria? Bueno, es importante que entendamos una de las herramientas que la Biblia siempre ha usado, estamos seguros que es desde el Génesis, que es los cantos, ¿ok? Los cantos. Estos cantos son herramienta, ¿ok?, de estudio, ¿ok? Son herramientas de estudio, ya que se aprende de memoria la canción, etc. ¿Ok? Bueno, esto es importante entenderlo, amados hermanos, ¿ok? Esto es importante porque nos va a ayudar a ver cómo es que la Biblia se mantuvo de traducción oral tantos años sin perder su sentido, su historia, sus detalles. Además, que una de las principales confianza que tenemos, de la principal confianza que tenemos de la tradición oral, esto vamos a ponerlo por acá, es obviamente la obra, ¿ok?, sobrenatural del Espíritu Santo. ¿Ok? Esta obra sobrenatural va a ser la encargada de que la traducción oral se mantenga hasta nuestros tiempos. Ahora, volvamos aquí a los cantos, ¿ok? ¿Por qué es importante los cantos? Bueno, ¿por qué decíamos que esta es una hipótesis? Porque a través de la Biblia tenemos tres categorías que el Señor Jesús nos enseñaba, que vimos el día anterior, la clase anterior de la introducción. Es la ley, que son los primeros 5 libros de la Biblia, los profetas, que habla de ya estos libros de los profetas, llamados profetas menores, profetas mayores, algunos libros se incorporaron aquí, pero esta tercera categoría, o sea, toda la Biblia del Antiguo Pacto, se va a contener en estas tres categorías, la ley, los profetas. Si nosotros que hemos leído la Biblia decimos los profetas, decimos, bueno, pues Malaquías, Jeremías, todo sí, pero no solamente los profetas, van también los libros históricos de reyes, de crónicas, tenemos Nehemías, tenemos Esdras, o sea, van ahí. Y otro libro es los Salmos, ya lo veremos más a detalle, pero los Salmos, la palabra salmo, amén, es importante entenderlo como un cánticos para Dios. Ajá. Si traducimos la palabra literal de salmo, sería canciones o cánticos nada más, pero se ha asociado, hay una asociación de la palabra en la definición. La definición se hace no solamente literal, es toda la definición de la lingüística, de los lenguajes.
no solamente son literales, ya hablaremos de esto a más detalle, sino representativa, sino asociativa. Ajá. Asociativa. Hay cosas que ya no se entienden por cosa literal, así pasa en todos los idiomas, sino por lo que representa, que se asocia a la palabra. Entonces, los salmos, su traducción literal solamente sería cántico, cualquier cántico sería un salmo, pero se ha asociado a los cánticos para Dios, ¿verdad? Los cánticos litúrgicos, los cánticos de culto, los cánticos que tienen el propósito de cantarse para el Creador, para Dios, se le reconoce como salmos. Y estos salmos representan esta expresión de canto. Pero no solamente los salmos, ¿verdad? Los 150 salmos que tenemos en la Biblia, sino también hay una hipótesis también que encontramos, por ejemplo, bueno, Cantar de Cantares, ajá, también son algunos cantos, igual Proverbios, amén. Le digo, son hipótesis, hermanos, amados hermanos. Los Proverbios y Eclesiastés son conocimientos, son proverbios, pero esto entendiéndolo en otras culturas que podemos ver algo similar, iban acompañados de una tonada musical. De una tonada musical en sentido de rima, en sentido de un dicho que quedaba como una frase, aunque no canto necesariamente, pero se acompañaba de un estribillo, de una estructura armónica que hacía que uno se aprendiera esto. ¿Amén? Que uno hiciera que se lo aprendiera. De ahí vamos a asociar perfectamente la parte de la música que a veces se olvida, amén, la parte de la música como un elemento fundamental, ¿ok?, del aprendizaje de la traducción oral, ¿ok? Porque van a decir, oiga, pastor, pues es que esto de la la tradición oral, pues está difícil, ¿cómo le van a hacer? Se les va a olvidar, si a ver si yo no me, si es como, tal vez nosotros tratamos de verlo como pues en la secundaria, en la primaria, cuando tenemos que aprender alguna tonadita, alguna declamación, pues se nos olvida. Bueno, aquí no. Incluso hoy en día y siempre los salmos han sido una herramienta para aprendernos la Biblia. Amén. Incluso en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, los rollos, los pergaminos, los papiros no eran para todos, solamente para ciertos sacerdotes, ciertas personas ilustres en las sinagogas. ¿Y el pueblo cómo hacía? El pueblo iba un día y le leían la lectura, no las tenía en su casa para aprenderlas. Bueno, muchos se los aprendían con los cantos, ¿ok? Los salmos, los cánticos contienen todo tipo de doctrina, de proverbio, de sabiduría que va a quedar en nuestra mente por mucho tiempo. María, en el Evangelio de Lucas, cuando María hace una oración, ella hace una oración, pero cita partes, extractos de por lo menos 8 salmos. Entonces, es que uno está cantando de un canto, ¿por qué aquí los que se acercan, los que se alejan de ti perecerán? ¿No? Como dice el Salmo 73 de Acab. Y tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta, ¿no? Este es un canto. Y eso se queda en tu mente, en tu corazón. Y lo trae, pasan los años. Entonces, amados hermanos, la tradición oral se llama tradición oral por una definición catedrática. Pero podríamos ponerle, así sin temor a equivocarnos, que esta tradición oral y musical, muy seguramente. Incluso hay salmos, amados hermanos, que son anónimos, que se suponen se cantaron desde el tiempo de Enoc, desde el tiempo de Sed. Es que cuando vemos la Biblia, nosotros hemos tenido un error de pensar que totalmente se dio a partir del establecimiento del pacto de Moisés, y que Adán, y que Sed, y que Enoc, Matusalem,
que no tenían esa actividad de culto como la tenemos hoy, y claro que la tenían, ya lo hablaremos más a detalle. Claro que cantaban canciones, claro que hacían holocaustos, los holocaustos se hicieron a partir de Noé, pero antes de esto no es que no se hicieran holocaustos, ya había el primer sacrificio que fue las pieles con las cuales Adán y Eva se vistieron. Entonces la liturgia, el culto ya se estaba manifestando en sus elementos principales, que es la adoración a Dios y el conocimiento, desde Adán hasta el tiempo actual. Entonces eso es importante entenderlo, porque si vemos así los datos, tradición oral, pues se queda en la mente, hijo, no, pues quién sabe, ¿no? No vaya a faltar el vivo. No vaya a faltar el vivo que diga, no, pues seguramente se perdió la información y seguramente esto no puede ser. No, claro que puede ser, es literalmente posible. Incluso si nuestra humanidad pasara algo catastrófico, que solamente se perdiera todos los registros de escritura y todo, con los salmos, amados hermanos, podemos mantener la doctrina vigente de la palabra de Dios. Incluso si quisiéramos leer un resumen de la Biblia, ¿verdad? Si quisiéramos leer un resumen de la Biblia, podemos leer los salmos. No están organizados sistemáticamente como nosotros estamos acostumbrados a estudiar la Biblia sistemáticamente, que eso pues obviamente es una inercia de la cátedra teológica, pero no es así, no es así. Los salmos contienen la gran mayoría de todas las doctrinas de la palabra de Dios. Están contenida la sabiduría necesaria, no a detalle, pero sí fundamental, para trasladar la doctrina por el conocimiento musical de los salmos. Nos aprendemos los 150 salmos de memoria y podrás manejar la Biblia de una manera muy práctica. Incluso en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, la iglesia primitiva fueron muy necesarios, fueron muy útiles los salmos para poder avanzar en la iglesia primera, para mantener las doctrinas, para mantener las enseñanzas, y esto es bien importante. Entonces, la tradición oral no solo es oral, es musical, tiene estudio generacional, no había distracciones, uno se dedicaba a estudiar, se sentaba en las tardes, no había distractivos como los hay ahora, se podía perfectamente estudiar, se podía perfectamente concentrar. Tenemos por el testimonio de José, ¿no? De José, hijo de Isaac, de Jacob, de Israel, José, hijo de Israel, que fue el preferido de su padre porque él se sentaba con él y él estaba aprendiendo la sabiduría. Sus hermanos estaban por allá haciendo actividades, no les interesaba mucho, pero siempre el remanente de esos hombres piadosos se ha sentado a aprender y se ha sentado a tener en su mente la tradición de la palabra, y así fielmente, con la ayuda sobrenatural, decíamos acá, la ayuda sobrenatural del Espíritu Santo, pues la Biblia sin ningún problema llega al siglo XV. Ya cuando se empieza a hacer los registros de escritura, únicamente se manifiesta lo que ya se sabe. Y en esto tenemos garantía de que así como se escribió, así acontecieron las cosas, amados hermanos. Amén. Se trasladó 800 años de esta manera. Importante entenderlo, importante creerlo. Amén. Ya hablaremos más a detalle de los salmos, no es el propósito, pero sí es importante entender que por eso cuando cantamos en la iglesia debemos de estar entendidos que lo que cantamos nos va a ayudar a fortalecer las herramientas de la palabra. Claro que hoy en día hay demasiada información en la palabra, la escritura ya la tenemos en muchos elementos, y nos hemos dado, voy a decirlo así, el lujo de cantar cosas que ya no están tan nutridas de la palabra, sino tal vez con el propósito de las emociones. Incluso hay algunos que se han atrevido, lamentablemente, a poner cantos llamados cristianos, y ellos lo dicen, eso lo puedes cantar a una mujer, con el argumento de que con eso van a entrar al mundo, pero entonces ya va muy diluido ya el sentido de escritural. Esto no sería gravoso si una persona sabe muy bien la palabra, lee la palabra, y sabe que esto pues es algo que pues como si fuera un alimento, dijéramos un alimento muy no tiene tantos nutrientes, pero yo me nutro de la palabra. Pero una persona que no lee la palabra, que no se nutre de la palabra y solamente está oyendo cantos cristianos, tiene que ser muy sabio en que estos cantos sí tengan alto contenido doctrinal, para que le aproveche escucharlos, y así se va a ayudar. Si no es muy dado para leer la Biblia,
pues escuchar buenos cantos, buenos salmos, buena música cristiana, que ya hay Biblia, incluso ya puesta en música, la Biblia cantada, pues te va a ayudar demasiado a aprender la escritura y los valores y los principios de la palabra, los va a poner en tu corazón y se te van a quedar por años. Se los enseñas a tus hijos, también los van a llevar así. Pero si nuestros cantos son desnutriditos, ahí, nuestros cantos son superficiales, nuestros cantos tienen un muy leve matiz doctrinal, pues obviamente que pues eso no va a mantener ninguna traducción, no va a mantener ningún conocimiento de generación en generación en nuestro corazón, en nuestra mente, ¿ok? Pero sí es importante respetar los cantos, que son una herramienta de estudio, que son una herramienta de aprendizaje. También los salmos, la música no ha ido aislada del estudio bíblico. Muy importante entenderlo. No lo veamos solo desde la cátedra, desde la teología, desde de la tradición de los hombres. No, hay que entenderlo de la forma práctica, de la forma día a día, como estos hombres de fe, ¿verdad? Llevaron el conocimiento bíblico y las ideas inspiradas por el Espíritu Santo de generación en generación con estos elementos. Muy bien, perfecto. Sin más preámbulo, entonces vamos a regresar al estudio. ¿Qué les parece? ¿Vamos bien hasta aquí? Excelente, muy bien. Vamos adelante. Ok, continuamos, amados hermanos. Continuemos por acá. Muy bien. Perfecto. Periodo intertestamentario. El periodo intertestamentario se refiere al periodo de aproximadamente 40 años entre el final del Antiguo Testamento y el comienzo del Nuevo. Durante este tiempo, los hebreos estuvieron bajo el dominio extranjero y experimentaron importantes cambios culturales y religiosos. Este es un periodo de silencio, donde no se registró escritura de algún tipo inspirado. Después de Malaquías, casi 400 años antes de Cristo, el Señor habla todo lo que tiene que hablar en la palabra. Ya no habla más, ya dijo todo lo que tenía que decir. Ahora sigue un periodo de obediencia. No quiere decir que Dios no habla. Bueno, este silencio es muy relativo, ¿ok? Este silencio es muy relativo. ¿Cómo es esto de que este silencio es muy relativo? Bueno, muy sencillo, ¿verdad? No quiere decir que ya se acabó la actividad de parte de Dios para con los hombres en este tiempo. No. Lo que se está diciendo es que ya no hubo nueva revelación, ¿verdad? Ya no hubo nueva revelación. Para que la revelación actual, ¿verdad? La revelación que ya estaba se siguiera utilizando. Dios siempre habló, pero ya habló lo que había dicho antes, ¿verdad? Ahora era tiempo de obedecer, de poner por obra la palabra, de ya escudriñar el conocimiento que ya se tenía. Eso es fundamental, eso es importante. Ya tenemos que poner por obra el conocimiento que se tiene. Y es por esto que ya no hay un conocimiento nuevo. Incluso en este tiempo es cuando vienen las desviaciones doctrinales. En este tiempo, por lo mismo, porque de alguna manera, ¿verdad? El hombre siempre va a terminar torciendo la palabra. Esto antes de Cristo, obviamente. Ya en Cristo el Espíritu Santo nos ayuda. Bueno. Y después estamos aquí en el Nuevo Testamento, ¿ok? Después, Nuevo Testamento, los libros del Nuevo Testamento fueron escritos en un periodo de aproximadamente 50 años, desde el siglo I después de Cristo hasta el siglo II después de Cristo. Durante este tiempo, el Imperio Romano ejerció su dominio sobre gran parte del mundo mediterráneo y los seguidores de Jesús comenzaron a difundir sus enseñanzas y sus creencias. Muy bien. Esto es importante, entender el tiempo en que se escribieron los principales libros, o sea, tal vez un poco más, tal vez 70 años, años más, años menos, no es gravoso entender el tiempo. Sí es importante entender el contexto histórico en el cual los libros fueron entregados, pero no para crear un paradigma, sino para que nosotros podamos considerar más la forma de expresión de cómo se entregó culturalmente para que podamos traer este conocimiento al tiempo actual. ¿Ok? Bueno, perfecto. Pues vamos a continuar con la siguiente lámina. Origen y creación del canon del Antiguo Testamento. Origen y creación del canon. ¿Qué quiere decir canon? La palabra canon quiere decir regla o método. ¿Ok?
regla o método. Este nombre se le ha utilizado para poder expresar la manera técnica, digámoslo así, en que se determinó cuáles iban a ser los libros que se iban a considerar parte de lo que el Señor ha hablado. Amén. Perfecto. Vamos a ver aquí. Ok. Perfectamente. Muy bien. Vamos al pizarrón. Vamos al pizarrón. Sin ningún problema por acá. Muy bien. Vamos al pizarrón. Esperen un momento. Aquí está. Muy bien. Vamos a ver este tema. Vamos a ver aquí. Canon bíblico. En el contexto de la Biblia, el canon se refiere al conjunto de libros que han sido reconocidos oficialmente como inspirados y autorizados para formar parte de las Sagradas Escrituras. El proceso de canonización implicó la selección, ¿ok? Y recopilación. Vamos a leer aquí. Vamos a borrar aquí. Espérenme un ratito. Aquí estamos. Vamos a quitar este. Okay. Perfecto. El proceso de canonización implicó la selección y recopilación de los textos que cumplen ciertos criterios. Entonces, esto es importante, los criterios. El canon quiere decir regla o método. Hubo unos criterios para determinar el método en que se iban a determinar que esos libros eran, como dice aquí, inspirados por Dios. Amén. Oficialmente como inspirados y autorizados por Dios. Ok, vamos a ver acá. Ok. Como haber sido escritos en hebreo, por ejemplo, uno es, ¿verdad? Uno es, vamos a ver aquí así, vamos a ver, lo vamos a ver más adelante, haber sido escritos en hebreo o en arameo, que su autor fuera reconocido como profeta en Israel y que tuviera coherencia divina con el testimonio y doctrina. Son tres métodos, tres criterios que se utilizaron para el canon. Estos criterios aseguraron que los libros incluidos fueran considerados auténticos y útiles para la enseñanza y la fe. El canon del Antiguo Testamento, por ejemplo, fue cerrado formalmente alrededor del siglo I después de Cristo, aunque muchos textos ya eran considerados sagrados siglos antes. En la tradición cristiana, el canon puede variar. Los protestantes reconocen 39 libros del Antiguo Testamento, mientras que las iglesias católica, romana y ortodoxa incluyen algunos libros adicionales llamados deuterocanónicos. Amados, estos libros deuterocanónicos no los validó el Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo vino, ya estaba el canon. Ahí les vamos a contar la historia de estos libros deuterocanónicos, pero vamos a ver el canon. En resumen, el canon bíblico es la lista oficial de libros que forman parte de la Biblia, seleccionados por su inspiración divina y autoridad espiritual. Muy bien. Vamos a regresar a la presentación. Ok, ahí estamos regresando a la presentación. Muy bien. Continuemos, amados hermanos. El Antiguo Testamento es la primera parte de la Biblia cristiana y contiene las escrituras sagradas del pueblo judío. Ajá. Bueno, claro, el pueblo judío era el guardián, no es el origen de todo el conocimiento bíblico, ya hablaremos de esto. Su estructura, contenido y significado han influido profundamente en la fe judía y cristiana, marcando la relación entre Dios y su pueblo a través de narraciones, leyes, profecía, poesías y sabiduría. Criterios utilizados para su consideración como inspirados. Muy bien, ya decíamos, que fueran escritos en hebreo o en arameo. ¿Por qué, amados hermanos? Esto era muy, muy, muy importante. ¿Por qué? Miren, amados, en el conocimiento bíblico, ya se hablará más a detalle, cuando hablamos, por ejemplo, ya bueno, mismo Deuteronomio, cuando hablamos ya en el libro de Josué, del libro de los jueces, Dios manda que el pueblo de Dios, ahora ya constituido en el pacto de Moisés, ¿verdad? Formalizado, pues, o sea, con pueblo de Dios ha habido desde Adán, desde Set, desde Noé, Matusalem, Enoc. Pero digamos así que ya formalizado como nación, formalizado ya con la ley, la venida del pacto de Moisés, las tablas de la ley, ya ahora sí como nación, es a partir del pueblo de Israel. Pero en todo este tiempo Dios siempre fue muy
muy claro en que no se mezclaran con otros pueblos, que no se mezclaran con otros pueblos. Siempre fue así. Lo recomendó en la llegada en la conquista de Canaán. Dijo, no se mezclen, no se mezclen, no aprendan sus culturas, no aprendan nada. Y bueno, pues parece que el Señor les dijo, mézclense, ¿verdad? Y entonces siempre ha sido el problema de que el pueblo de Dios se mezcla. A ver, algunos pueden ver esto el día de hoy. Se mezclan con el mundo, una mezcladita, no tiene nada de malo, ¿verdad? Vamos a hacer nuestra liturgia, el tipo ambiente de discoteca, pues para que vean que somos religiosos. Cuidado, cuidado, porque nos podemos encontrar diluyendo el contexto de la idea bíblica en nuestro corazón. Y entonces el Señor sí es muy celoso de lo que Él ha autorizado como la forma de hablar y escribir en su pueblo desde ahí. O sea, bueno, obviamente la santidad no quiere decir que no se podía traducir a otra cosa, pero ya el Señor iba a entregar como sello de su pueblo en estos dialectos, en estos idiomas, el hebreo y el arameo. Hebreo, repetimos, ¿por qué hebreo? A Abraham le decían Abraham el hebreo, así le decían. Y entonces sus hijos, Abraham recibe una promesa de su descendencia y a partir de ahí sus hijos les dicen los hebreos. Y se asocian los hebreos a los descendientes de Abraham, hijos de la promesa, lo que se había entendido, porque sabemos que nosotros, bíblicamente habla de la simiente que es Cristo, y todos los cristianos somos descendientes de Abraham, de alguna manera, no por Abraham, sino por Cristo. Ya luego hablaremos de esto. La iglesia de hoy, los cristianos de hoy, seremos como los judíos espirituales, ¿verdad? Donde no hay bárbaro ni escita, ni esclavo ni libre, ni griego, ni judíos, sino todos somos uno en Cristo, ¿verdad? Ya no hay una etiqueta, se han quitado, ¿no? Y se ha aclarado que el pueblo de Israel fue una parte, no es el origen del conocimiento bíblico, es una parte de la historia. Pero sí es importante lo que Dios habla en ese tiempo, de esas maneras, ¿no? Entonces Él establece este lenguaje hebreo-arameo. Si no está escrito un libro en hebreo o en arameo, corre el riesgo de mezclarse con ideas dadas por otro idioma, escritos en otra cultura, por ejemplo los griegos. Ya había libros que se escriben en el periodo intertestamentario, en el tiempo de esos 400 años de silencio después de Malaquías. Hay otros libros que ya se van a dar, los Macabeos, por ejemplo, entre otros libros que ya vienen en griego, se están escritos en griego. Entonces, aunque tienen relatos y acontecimientos del pueblo de Israel, no se consideran puros de levadura, no se consideran inmaculados, que sea el Señor. Si no, si el Señor hubiese escrito más en hebreo, no tiene problema, el Espíritu Santo demandaba en hebreo, pero sí se consideran pues las astucias de Satanás, las debilidades del hombre, las jactancias, las vanaglorias, las invasiones que tienen, que se habían hablado desde el profeta Daniel, que iba a pasar en los tiempos de Israel, en este periodo intertestamentario. Entonces, pues era importante que fueran solo en hebreo o en arameo para garantizar que fueran confiables de parte de Dios para el pueblo. Si si se entregó en otro idioma como el griego, había el peligro de que esos griegos le metieran de su cosecha, por decirlo así de alguna manera, que metieran sus levaduras, y así lo hicieron. Por eso no se consideran, si el libro no fue escrito en hebreo o arameo, no lo podían considerar. ¿Quiénes son los que deciden? Bueno, deciden los rabinos, los guardadores de la ley. Siempre ha habido un remanente, siempre ha habido sacerdotes encargados de guardar los libros, escribas, ¿verdad? Como Esdras, por ejemplo, y desde Esdras hacia adelante ha habido esta generación de hombres piadosos que Dios ha escogido para guardar los libros de la ley. El Señor le manda, por ejemplo, a los reyes hacer una copia y leerla, y todas estas copias se van guardando, los sacerdotes, ¿verdad? Los van guardando, y se van creando los libros arqueológicamente encontrados, que vienen ya resguardándose en varias copias. Pero si en esas guerras, en esas invasiones, de repente aparece un libro ahí escrito en griego, este sí no puede considerarse, porque no está escrito en este idioma hebreo, o este dialecto que viene del hebreo, el arameo, que también se considera atribuido, un lenguaje atribuido al pueblo de Israel. Muy bien. Este es el 1. El 2, que su autor fuera reconocido como profeta en Israel. Amén.
que fuera reconocido como profeta en Israel, que realmente se supiera de Malaquías, de Isaías, de Jeremías, ¿verdad? Históricamente, pues hay evidencia, los escritos que escribieron Moisés, por ejemplo, escribe la Torá. Todo esto es importante, que haya testimonio, evidencia de que fueron hombres que caminaron en la obediencia al Señor. Muy bien, y el tercer punto es su coherencia divina en el testimonio y doctrina de todo lo que está escrito. La Biblia tiene un don, una bendición que muchos en teología le han llamado la unidad de la Biblia. ¿Qué quiere decir? Que aunque son muchos libros escritos por diferentes autores en diferentes tiempos, tienen un tema central, lo dijimos en la clase de introducción. El tema central es la revelación de Cristo. Entonces, todo tiene que apuntar hacia la revelación de Cristo y esto unifica el criterio de los libros. Entonces, si el libro no va hacia la revelación de lo que es Jesucristo, entonces no tiene coherencia doctrinal. Sea escrito por quien sea escrito, vuelvo a citar los Macabeos, por ejemplo. Este libro de Macabeos históricamente da mucha información de la historia de Israel, pero no se considera un libro inspirado para doctrina, para edificación doctrinal, por las levaduras que lleva por ahí. Entonces todo eso es importante, ¿verdad? Porque nos lleva a una congruencia de Cristo. Y sí hay libros que no nos llevan a esa congruencia, no nos llevan a esa figura de Cristo y obviamente no son considerados como inspirados. Obviamente esta es una regla muy sencilla que el Señor, el Espíritu Santo inspira a estos sacerdotes, a esos escribas, con este celo que les ha sido dado por Dios de guardar la autenticidad del canon del Antiguo Testamento y agrupar los libros que consideran que sí son palabra inspirada para doctrina, para vida y que nos llevan al Señor Jesucristo. Bueno, entonces los judíos no lo sabían, pero va llevando hacia Cristo. Algunos ya creían, otros al día de hoy no han creído, pero es una revelación hoy que el Señor nos ha sido dada, que todos los libros en su unidad doctrinal tienen la revelación de Cristo. Amén. Nos llevan a la doctrina de Cristo. Perfecto, continuemos. Ahora, origen y creación del canon del Antiguo Testamento. Muy bien, vamos a continuar aquí. Contenido del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento se compone de varios libros que varían en número dependiendo de la tradición. Por ejemplo, los judíos, ¿ok? Los judíos dividen las escrituras en 3 secciones principales conocidas como el Tanaj. Así se conoce el Antiguo Testamento de la tradición judía. El Tanaj, que se divide en 3. Torá, Nebijim y Ketubim. Aquí tenemos la ley, los profetas y los salmos. ¿Ok? Esto es importante. ¿Por qué? Porque esto es algo bíblico. ¿Ven? Cuando el Señor Jesucristo dice, ya vimos en Lucas, ayer veíamos 24:44, dice, cita que todo lo que se habló de Él tenía que cumplirse en la ley, los profetas y los salmos, ¿verdad? La ley, los profetas y los salmos. Muy bien, vamos a ver aquí, ¿ok? La ley, los profetas y los salmos. Vamos a entenderlo acá, ahí está. Ok, muy bien, vamos a ver el pizarrón. Aquí estamos en el pizarrón, ¿ok? Aquí estamos en el pizarrón, muy bien. La Torá, la ley. Esto es muy importante. Son 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. ¿Ok? Esta es la ley. Los profetas. Libros como Isaías, Jeremías, libros históricos, jueces, etcétera. ¿Ok? Vamos a decirlo así. Bueno, y los salmos incluyen Proverbios, Job y otros. Entonces, bueno, amados hermanos, esto es así. Nosotros tenemos nuestra tradición de 39 libros. Ajá. Ok. Perdonen porque lo hago con el cursor. Libros. Ok, ahí está. Muy bien. Esos 39 libros no están organizados como, o sea, esto, digamos así, es una organización a partir de la Reforma Protestante. Ya vamos a hablar de eso. Más cuando estemos en el curso de la iglesia, ¿ok? Vamos a hablar de esto, Reforma Protestante, ok. Pero en el original no estaban así esos 39 libros, no, esto era diferente, ¿ok?
Pero de alguna manera se organizaban entre estas tres partes: la ley, los profetas y los salmos, ¿ok? Se asociaban de esta manera, ¿ok? Esto es importante considerarlo para que nosotros podamos entender cómo venía esta organización, ¿ok? Uh, Muy bien, vamos a ver aquí. Decíamos la Torá, el Nevi'im y el Ketuvim. Ajá, vamos a ver cómo se organizan, ok. Perfecto, muy bien. Muy bien. Sería cosa de investigar ya, ¿verdad? Cómo se organizan estas categorías. Pero lo hermoso, amados hermanos, lo importante es que, digámoslo de esta manera, el Señor Jesucristo, cuando vino en carne, ya tenía en su mano el Tanaj. Amén. Así como estaba. Ya lo tenía en su mano. Muy bien. Él estudió el Tanaj y se traduce, cuando se habla de traducción, ¿verdad? El Señor Jesús siempre lo dijo así, la ley, los profetas y los salmos. Siempre se dijo así. Amén. Entonces es importante que nosotros lo entendamos de esta manera. Vamos a ver acá, vamos a ver aquí, ¿ok? Vamos a ver si lo podemos, vamos a ver aquí, quitamos esto acá, aquí, y suprimimos acá, aquí ponemos acá y acá. Y después borramos todo esto. Muy bien, vamos otra vez al pizarrón, ¿ok? Estamos aquí en el pizarrón. Perfecto, entonces vamos a poner aquí y ahí está. Más o menos así está quedando, ¿verdad? Más o menos así. A ver. Decían los 39 libros, ¿cómo quedan? ¿No? La Torá, los 5 primeros libros, ¿ok? Génesis, Éxodo, muy bien, aquí estamos acá. Vamos a ver. Ahí está, Génesis, Éxodo, Levíticos, Deuteronomio. Estos libros narran la creación, los patriarcas, la salida de Egipto, como habíamos mencionado, ¿ok? Bueno, perfecto. Ahora, vamos más arriba, ¿verdad? El Nevi'im, ¿verdad? Los profetas se dividen en dos grupos: profetas anteriores y profetas posteriores. Los anteriores, Josué, Jueces, 1 y 2 Samuel. Estos como los teníamos los 39 libros, ¿verdad? Pero en la Tanaj, aquí solamente hay Samuel y ya, igual con Reyes. Aquí los tenemos dos, por decirlo así. Bueno, la organización ya luego la analizaremos después. Solo quiero mencionar cómo más o menos quedan entre esas tres categorías. Perfecto. Los profetas posteriores del Nevi'im: Isaías, Jeremías, Ezequiel, los 12 profetas menores, ¿verdad? Oseas, Joel, Amós, Abdías, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sifonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. ¿Ok? Esta era la parte del Nevi'im. Y los escritos eran estos de aquí, ¿verdad? Los escritos, a ver, vamos a ver acá, ¿ok? Los profetas y los salmos. La ley, los profetas y los salmos, amados hermanos. Escritos, pero aquí le vamos a poner los salmos. Ok, vamos a ver aquí, ahí está. Acá está. Los profetas y los... Vamos a bajar tantito aquí. Vamos a moverle acá. Y los salmos. Ok, muy bien. Ahora sí. Ahora sí. Ok. Los salmos.
Salmos, Proverbios, Job, Cantar de Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés, Esther, Daniel, Esdras, Nehemías y Crónicas. Todos estos libros ahí se van agrupando, amén. Los libros que yo les decía que probablemente eran cantaditos o de alguna manera, ¿no? Proverbios, Job, Cantar de Cantares. Amados hermanos, es importante, digo, es un misterio, es una hipótesis muy fuerte por el conocimiento bíblico. Logramos entender esta parte y por la tradición de la iglesia antigua, cómo es que los salmos han sido herramientas para aprender. Sabemos que muchos salmos vienen desde el tiempo antiguo, amados hermanos. Igual Proverbios, es algo hermoso este conocimiento bíblico. Pero así se organizan los libros de la Biblia, amados hermanos, ¿verdad? Perfecto. Vamos a continuar. Vamos a continuar en esta... Ahí está. Perfecto. Muy bien, amados hermanos. Continuamos con la lectura. Ahora, cristianos incluyen generalmente 39 libros en sus versiones protestantes, aunque la Biblia católica romana y ortodoxa, ¿verdad?, contienen algunos libros adicionales llamados deuterocanónimos, por ejemplo, Tobías, Sabiduría y Macabeos, los cuales no fueron validados por nuestro Señor Jesucristo. A ver, hermanos, la ley, los profetas y los salmos, ya, el Señor dijo, esto es todo lo que ha sido inspirado, ya, eso es todo. Él valida el canon, él revisa la tarea del Señor Jesucristo, siendo el Dios hecho carne, revisa la tarea él es el Señor, de los escribas, de los sacerdotes que habían hecho el canon, y le hicieron bien, y el Señor Jesucristo les pone 10, un ejemplo, ¿no? Una metáfora, lo valida, y dice, esto es la palabra inspirada. Obra del Espíritu Santo, la unidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La unidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Señor Jesucristo dice que Él no habla por sí solo, él habla lo mismo que el Padre, el Espíritu Santo hablará lo mismo que el Señor Jesús. Lo mismo que el Hijo. Entonces aquí se acaba el debate. Se acaba el debate. Bueno, siempre se ha sabido que la Iglesia Católica Romana no es el mejor ejemplo de santidad ni de pureza doctrinal, por su testimonio. La iglesia ortodoxa, pues igual, se convirtieron en instituciones ya llenas de levadura, se mezclaron y perdieron el discernimiento natural. Y entonces, pues ellos sin ningún problema pues incluyen estos libros, pues, no les interesa la salvación de las almas, les interesa otras cosas que sabrá el Señor cuáles son, pero por el testimonio y por los frutos vemos que pues no tienen ese celo realmente por entender la verdad como el Señor Jesús nos ha enseñado. Entonces, estos libros, digo, pueden ser pues un libro de historia, pues algún libro pues por ahí nada más, pero no inspirado por Dios. Debe de saberse que pueden tener levaduras, incluso muchas doctrinas incorrectas, herejías de la Iglesia Católica Romana se sacan de estos libros. Entonces ese es el error, ese es el problema de tenerlos como inspirados, porque pues enseñan cada cosa que no nos lleva a exaltar a Jesucristo como el Señor y Salvador. Y esto es muy delicado. Entonces se acaba el debate cuando te encuentres con algún católico, un romano, ¿no?, que te diga que los libros, que su Biblia, mira, hermanos, pues el Señor Jesucristo aquí dice la ley, los profetas y los salmos. Y ya vimos la Torá, la Ibijim, que tuvimos, actualmente el Tanaj está contenido así. Pues podemos ver que esto obviamente es lo que el Señor dice, y estos libros deuterocanónicos no son válidos, ¿ok? No son válidos como inspirados por Dios. Perfecto. Vamos a seguir adelante. Muy bien. Origen y creación del canon del Antiguo Testamento. Perfecto. Seguimos en el Antiguo Testamento. Idiomas originales. El Antiguo Testamento fue escrito mayoritariamente en hebreo, aunque algunos pasajes como Esdras, Daniel y Jeremías están en arameo, una lengua cercana al hebreo, un dialecto podríamos llamarle, del hebreo. ¿Ok? Selección y recopilación de los libros, ya lo habíamos dicho. La formación del Antiguo Testamento fue un proceso largo y complejo. ¿Ok? Canon judío. El canon del Tanaj fue cerrado formalmente alrededor del siglo I después de Cristo, ¿ok? Fue cerrado alrededor del libro 1 antes de Cristo, o sea, después de Cristo. Algunas modificaciones, bueno, el Señor Jesucristo llega y se perfecciona todo, pero normalmente ya antes de Cristo ya estaba terminado.
¿no? Formalmente, ya hablamos de formalmente, pero ya desde antes estaba consolidado. Y el Señor mismo, vamos a decirlo así, aquí pues esta lectura en la historia habla del primero después de Cristo. Sin embargo, pues podríamos decir literalmente que es cuando el Señor Jesucristo llega, que Él valida el canon. Eso sería lo más correcto bíblicamente. ¿Ok? Lo más correcto bíblicamente es saber que el canon fue formalmente autorizado autorizado por el Señor Jesucristo, validado por Él. Aunque muchos textos ya eran considerados sagrados siglos antes. ¿Ok? La Escritura aclara que los reyes debían guardar una copia escrita de la ley. ¿Verdad? En Deuteronomio 17, 18, 20 habla que tenían que guardar una copia de la ley, desde la ley de Moisés, y todos los demás escritos se van guardando por una obligación los reyes de Israel. Ya vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Y la Iglesia Cristiana Evangélica rescata en el tiempo de la Reforma Protestante. El tiempo de la Reforma Protestante fue una revolución del conocimiento teológico y catedrático. No doctrinal desde el punto de vista bíblico, porque la doctrina de Cristo siempre ha estado inmaculada desde que se entregó hasta ahora. No porque una organización pretenda dominar la doctrina con sus levaduras, no quiere decir que de alguna manera el Señor no ha sido independiente para proteger su palabra. Entonces, la tradición romana, ¿verdad? La tradición romana, estos romanos, a ver, me perdí un poquito. Ok, en el tiempo de la Reforma, estamos hablando de la Reforma Protestante. La Reforma Protestante fue una revolución catedrática y teológica y de la cátedra de la Universidad del Conocimiento, y organiza lo que la Iglesia Romana había echado a perder, que la Iglesia Romana había incluido y había manipulado. Entonces, esta revolución puede darnos mejores herramientas fieles a la intención doctrinal. Muy bien. Ahora sí, para no perdernos. Estamos aquí. Iglesia Cristiana Evangélica. La Iglesia Cristiana Evangélica rescata en el tiempo de la Reforma Protestante el antiguo pacto en la composición de 39 libros, desechando los deuterocanónicos, y se armoniza entonces con la tradición judía. Seguimos adelante. Temas claves en el Antiguo Testamento. Hablamos de la relación de pacto Dios-pueblo. Por eso acuérdense que decíamos que el testamento, pero que también podíamos llamarle el antiguo pacto. ¿Ven? Llamar el testamento, ya lo explicamos en la clase introductoria, recapitulamos a medida de un texto que habla el libro de Hebreos, haciendo referencia a la herencia que teníamos. En la muerte de Cristo se nos da la gracia, un testamento de gracia, ¿verdad?, para seguir adelante en el camino piadoso. Y entonces se considera pues como un testamento, como una herencia de conocimiento y del pacto que el Señor nos dio desde el tiempo de Israel, ahora por el medio de Cristo. La gracia y la verdad vinieron por Cristo, y la ley vino por Moisés. Moisés era el mayordomo, y Jesús es el Señor de la casa. Entonces, habla del pacto, la relación del pacto Dios con su pueblo. Dios establece pactos en figuras como Abraham, Moisés y David, la ley y los mandamientos, proporcionados como guía de vida y adoración, profecías y promesas, amén, todo centrado en Jesucristo. Sabiduría y poesía, salmos, proverbios y eclesiastés exploran la relación con Dios y la vida humana, todo apuntando a Jesucristo. Historia y redención narra cómo Dios guía a Israel desde la creación hasta el exilio y la restauración para llegar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ese es el tema principal del Antiguo, puntos claves del Antiguo Testamento. Muy bien. Perfecto. Importancia para el cristianismo. Bueno, pues para los cristianos el Antiguo Testamento prefigura a Cristo, además revela a Cristo. Según el Nuevo Testamento, muchas profecías y tipos en el Antiguo Testamento apuntan a Jesús. Y esto es importante porque es el tema central de la Biblia. Muy bien, proporciona principios morales y espirituales. La ley, los profetas y los escritos son guía para la vida y la fe. Sirve como fundamento. Es esencial para entender el mensaje y la misión de Jesucristo, amados hermanos. ¿Ven? Perfecto. Diferencias entre tradiciones. Las distintas ramas del cristianismo tienen versiones literalmente diferentes del Antiguo Testamento. Evangélicos y protestantes, ¿verdad? Según el canon hebreo, 39 libros. Católicos, romanos y ortodoxos y etcétera, incluyen libros adicionales, 46 en el canon católico romano. Hemos hablado que esto está incorrecto. Ya vimos por qué, con argumentos completamente bíblicos.
Perfecto. Continuamos, amados hermanos. Ahora vamos con el Nuevo Testamento. Amén. El Nuevo Testamento. ¿Hasta aquí cómo vamos, hermanos? Muy bien. A ver, relájense un poquito. Gracias porque están siguiendo este curso. Eh, Pónganle tantito pausa, levántense un poco y vuelvan a agarrar aire para seguir adelante con esta enseñanza. Muy bien. El Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento fue escrito en griego, dice, composición de los libros del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento fue escrito en griego a lo largo de un periodo de 50 años. Muy bien. Y está compuesto por 27 libros que contienen historias, enseñanzas y epístolas de los seguidores de Jesucristo, de los apóstoles, de los profetas, que aún en ese tiempo, tenían ese don, como Lucas, por ejemplo. Marca estos 27 libros. Selección y recopilación de los libros. La selección y recopilación de los diferentes libros del Nuevo Testamento fue un proceso gradual que comenzó, hay que aclararlo, con la iglesia primitiva y duró varios siglos. Se necesitó tiempo y controversia antes que se estableciera el canon del Nuevo Testamento. Bueno, tenemos ya el Espíritu Santo, ya llega el Espíritu Santo ahora por el sacrificio de Cristo y esto se vuelve mucho más fácil. Ya la iglesia tiene este celo, la iglesia está creciendo, ya hay más acceso a la escritura, ya hay más acceso a las copias de los escritos, de las cartas de los apóstoles y esto se vuelve mucho más fácil para establecer el canon del Nuevo Testamento, la regla, ¿verdad? Ya después vamos a ver quién es el encargado de tomar estas decisiones, pero todo va guiado por la soberanía y la providencia del Espíritu Santo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Muy bien, muy bien. Contenido del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento está compuesto por varios géneros literarios organizados en las siguientes categorías, ¿verdad? Géneros literarios. Los evangelios, ¿verdad? Son los 4 libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Narran la vida y muerte de Jesucristo. Cada uno tiene un énfasis particular. Mateo destaca a Jesús como el Mesías judío. Marcos como el sirviente sufriente. Lucas como el Salvador de toda la humanidad. Y Juan como el Hijo eterno de Dios. Tienen una perspectiva diferente, hablan del mismo evento, hacen un equilibrio completo y perfecto de la obra de nuestro Señor Jesucristo para nuestra salvación. Los evangelios son fundamental entender cómo es un equipo, cómo es un cuerpo, desde varias perspectivas, enfatizan al Señor Jesucristo en diferente perspectiva para tener un conocimiento más completo y profundo de su vida, de sus enseñanzas y de la herencia que nos ha dejado por medio de su gracia. Muy bien, Hechos de los Apóstoles, escrito por Lucas, describe el nacimiento de la iglesia, la obra del Espíritu Santo y la expansión del cristianismo, especialmente a través de Pedro y Pablo. Bueno, Lucas era un hombre piadoso, obviamente, que anduvo con los apóstoles, pero él era un médico de profesión. No solamente médico, también un excelente historiador, hay que hablar como historiador de Lucas. Lucas usaba un método de historiador como el que usan los periodistas, que habla de la recapitulación de los hechos, la reconstrucción de los hechos por los testimonios de las personas, de la investigación que se realiza. Lucas hace una investigación muy profesional, muy avanzada para su época, muy pulcra en sus conceptos, en su metodología, obviamente inspirada por el Espíritu Santo. Era un hombre muy culto, era un hombre muy capaz, tenía esos grandes dones y escribe estos libros, el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos, en verdad, unas obras gloriosas, hermosas y totalmente confiables. Hermosas lo que hace Lucas. El libro de los Hechos, un libro muy importante para nuestra vida en la piedad y un libro muy responsablemente elaborado. Obviamente todo para gloria del Espíritu Santo de Dios. Muy bien. Después tenemos las epístolas paulinas, 13 cartas escritas por el apóstol Pablo. Pablo fue un fariseo de fariseos, un judío muy celoso, entrenado por Gamaliel, que era un maestro de la ley. Y Pablo fue un excelente teólogo, un excelente fariseo, ¿verdad? Y todas esas herramientas son utilizadas cuando él se convierte a Cristo. Y ahora de Saulo de Tarso se llama Pablo, pero él equilibra todo su conocimiento. Ahora con la revelación de la gracia se hace un conocimiento mucho más perfecto.
Bien lo dijo el Señor Jesucristo, el escriba que se convierte saca de su baúl tesoros viejos y tesoros nuevos. Pablo perfecciona la doctrina, perfecciona el conocimiento, eh, eh, la revelación que le fue dada, aunque él no caminó físicamente con Cristo, lo que el Señor le revela a él es lo mismo que le reveló a los demás apóstoles. Y esto es algo hermoso. Él lo dice en el libro de los Gálatas, que explica cómo nada nuevo le compartieron los apóstoles cuando él fue a Jerusalén, porque fue el Señor mismo que se le apareció, que lo constituyó como apóstol, y vaya que el fruto lo demuestra por la calidad de toda su obra. Amén, acerca de la vida y la piedad. Y punto número D, las epístolas generales, ¿verdad? Tenemos otros apóstoles, otros autores, Hebreos, un autor desconocido, se le atribuye a Pablo o a alguno de sus asociados, pero no se sabe exactamente quién es el autor, así lo quiso el Señor. Santiago, el apóstol Pedro, el apóstol Juan y Judas son las otras cartas que se escribieron. Y al final el Apocalipsis escrito por el apóstol Juan, ¿verdad? Un libro donde ya el Señor habla acerca del juicio final y la victoria de Cristo y la restauración de la creación. Amén. Perfecto. Muy bien, seguimos adelante. Origen y creación del canon del Nuevo Testamento. Seguimos. Idioma y contexto cultural. Muy bien. Idioma. El idioma en que se escribe el Nuevo Testamento es el griego koiné. Amén. La lengua común del Imperio Romano. Esto permitió que los textos fueran accesibles a un público más amplio. El griego koiné era un griego muy, digamos así, cultural, muy fácil de hablar, muy homogéneo en todo el territorio en que se entregó la palabra. Era muy fácil, un griego que fue una lengua que podía ser asimilada por un gran, infinidad número de personas, muy útil, por eso se escribe en este tipo de griego. El idioma griego tiene muchas variantes, es una lengua muy compleja, pero ya estaremos hablando de esto un poco más cuando toquemos temas de lingüística. Pero dejemos hasta ahí. El griego koiné es una lengua común en el Imperio Romano y con esa se escribe el Nuevo Testamento. Ahí no hay problema por ya la lengua, porque ha venido el Espíritu Santo, el Señor Jesucristo ha hecho ya su sacrificio, ha resucitado, y el proceso de restauración del hombre y de su pueblo ya está en plena etapa de madurez, ya está consolidado, pues. Muy bien. Punto número 3, selección y recopilación de los libros. Ok, estamos aquí. La formación del canon del Nuevo Testamento fue un proceso gradual que se extendió durante varios siglos. ¿Ok? Proceso en la iglesia primitiva. Uso y reconocimiento. Dice aquí. Proceso en la iglesia primitiva. Uso y reconocimiento temprano. Aquí estamos acá. Las cartas de Pablo y los evangelios circulaban entre las comunidades cristianas desde el siglo I. O sea, no era de que fueran textos aislados, estaban ya circulando, toda la iglesia hacían copia, las mandaban, se leían en las reuniones litúrgicas y se consideraban inspirados. Hay algunas instrucciones donde Pablo dice que esa carta se lea en los de la Odisea, y la de la Odisea se lea también, me parece, por ahí en los tesalonicenses. Entonces se compartían las cartas, se viajaba, se caminaba, los hermanos iban en estas misiones a llevar las cartas a otros hermanos, algo muy hermoso. Ya hablaremos también un poco más de esto adelante en la historia del curso de la iglesia. No se pierdan el curso de la iglesia, es de gran bendición, está excelente para la gloria de Dios. Muy bien. Desafíos de la ortodoxia. La aparición de herejías como el gnosticismo y escritos apócrifos llevó a la necesidad de definir qué textos eran auténticos. Claro que ya empieza, hermanos, 13, vamos a ver, las herejías y el gnosticismo esotérico, amados hermanos, 3 enemigos de la doctrina bíblica. Aquí lo vamos a poner. Ajá. Suprimimos aquí, es acá. Okay, vamos a ver aquí, permítame un momento, estamos aquí en la, estoy en el borrador haciendo algunas modificaciones, aquí está, perdón. Ok, perfecto. Vamos a ver acá, ok, vamos a viajar al pizarrón, ahí está.
Muy bien, entonces, tres grandes enemigos de la doctrina bíblica, amados hermanos, vamos a ver en todo este curso y en el curso que sigue y en el otro que sigue también. Los romanos, ajá, vamos a ver. Romanos, los griegos y los judíos corrompidos. ¿Ok? Ahí están los tres enemigos. Los tres enemigos de el conocimiento bíblico, amados hermanos. Los griegos, los judíos corrompidos. Bueno, amados hermanos, aquí están los griegos, los romanos, los griegos y los judíos corrompidos. Hablamos de una gran variedad de levaduras. Ritualismo pagano, rituales, paganos, todo el tipo de paganismo y adoraciones a dioses falsos. Vaya, Dios mío, no terminaríamos. Los griegos, jactancia, ajá, jactancia y filosofías, amados hermanos. Qué tremendo está esto. Filosofías, dice Pablo, filosofías, huecas, amados hermanos, huecas sutilezas. Y los judíos corrompidos, pues todo esto de los cananeos, ¿no? Que nunca se lo quitaron de encima. Amén. Todos esos cananeos, esas, amados hermanos, ¿no? Entonces, el gnosticismo viene, ya no sé quién se le atribuye, pero entre estos tres está todos esos conocimientos paganos, esotéricos, no, todas las cábalas judaicas, los malos entendidos, las corrupciones, todo viene de aquí de esos tres. Cuidado con eso, hermanos, por eso la Iglesia Católica Romana, Dios mío, el Señor nos ayude. Pero los griegos, ¿no? Amados hermanos, teología, los griegos inventan la teología para que vean nada más dónde está el peligro. Ya luego vamos a hablar de eso. La teología, amado, la falsamente llamada ciencia, bueno, hay que entender, hay que ver cómo es la ciencia, hay que haber entendido la ciencia, ¿verdad? Participado en ella para entender su composición. Y la teología, amados hermanos, la teología, bueno, tal vez algunos no me van a entender hasta que no se los explique. Vamos a hacer un curso de eso. La teología es como la ciencia que no es ciencia y, bueno, se apoya de muchas ciencias, pero al final la teología viene a echarlas a perder. Es como el ejemplo, por ejemplo, están jugando unos niños el fútbol, ¿no? Y sale el niño rico que es el dueño del balón. Y como él es el dueño del balón, pues él manda y fija las reglas y hace lo que quiere. Y los demás no pueden decir nada porque si no, no van a jugar. Y al final echa a perder el juego. Así es la teología. La teología es una ciencia que muy dudosamente que sea ciencia y echa a perder la labor de las demás ciencias y no llega a ninguna conclusión. Muy triste. Pero tiene algo bueno, pero por las demás ciencias, no por ese en sí. Ya lo hablaremos después. Pero ahí viene todo ese detalle. Los griegos y los judíos nunca se quitaron las levaduras cananeas, amados hermanos. Y vaya que cuidado, miren, el texto es inspirado, pero no hay que confiarse del hebreo ciegamente. Hay muchos que se confían del hebreo como si fuera inmaculado, ¿no? El hebreo es un idioma que tiene también muchas áreas de oportunidad. Y no hay que estudiar hebreo, hay que estudiar lingüística, sí. Pero es mucho más fácil que estudiar hebreo para entender el contexto del hebreo, un idioma polisémico. Hay que entender la lingüística desde la intención de la palabra, muchas cosas importantes que hay que saber. Pero hay personas que lo ignoran y piensan que el hebreo es inmaculado. Porque se dijo el hebreo y alguien interpretó en hebreo, de ahí se basan para hacer interpretaciones doctrinales bien torcidas, amados hermanos. Cuidadito. Y no nos vamos a confiar de los judíos, porque los judíos, pues al final de cuentas, vinieron crucificando al Señor Jesucristo, ¿verdad? Los judíos lo crucificaron junto con los romanos, no vamos a confiar en ellos, con mucho cuidado, confiamos en el Señor. Y los griegos, pues ni se digan, ellos han corrompido, ¿no?
Antíoco no se atrevió a profanar el templo, sacrificando un cerdo. O sea, imagínense, amados hermanos, los griegos no les interesa nada de Dios, son enemigos ateos por naturaleza, bueno, por decirlo de alguna manera. Bueno, estoy diciendo muchas cosas que pueden ser sostenidas en un estudio más completo y les voy a decir por qué lo digo, si me dan el espacio y el tiempo para hacer otro cursito de estos temas. Por el momento, créanme que esto que les digo no es algo sencillo, ha habido años de investigación, de testimonio y es muy fácil de ir discerniendo. Perfecto. Continuamos, amados hermanos. Estamos aquí en el punto número 2, déjenme ponerles a ustedes aquí ahí está. Desaparición de desafíos de la ortodoxia, la aparición de herejías, estábamos ahí con el cognicismo. Se tuvo que llevar la necesidad de ver qué textos eran auténticos. Criterios de selección. Los criterios muy sencillos. Apostolicidad, que escritos por apóstoles o sus asociados cercanos, como Marcos, como Lucas. ¿Ven? Importante. Conformidad doctrinal, consistencia en la enseñanza de Jesús y la tradición apostólica. Perfecto, eso es importante, porque acuérdense que ya ahora Jesucristo ha venido, está fresco, digamos así, su manifestación en carne y su obra del Espíritu, entonces no hay mucho problema en eso. Uso litúrgico. ¿Qué es la liturgia? La forma en que se lleva a cabo el culto. ¿Qué es el culto? La reunión de adoración al Señor, la reunión de asamblea de la iglesia. Con el curso de la iglesia se los voy a explicar más a detalle. Aceptación y uso común en la adoración en las iglesias. La iglesia se reúne en casas, donde sea, son perseguidas, pero siempre llevan un orden litúrgico, llevan un sentido en cómo van a ser. O sea, aunque tú te reúnas en casa con 2 o 3 personas, debes de tener un uso litúrgico. Por ejemplo, vamos a empezar un canto, vamos a orar en estos términos, vamos a leer la palabra. Eso es liturgia, amados hermanos. Bueno, una característica muy ligera de la liturgia, pero con una base en su esencia, ¿no? Es así. Universalidad, reconocimiento en diversas regiones de la iglesia. La iglesia, acuérdense que ellos se compartían los textos y deben que reconocerse que realmente estos textos llegaron a ellos y reconocerlos ya por muchos años. Entonces, es importante entender que estos eran criterios. Ahora, ¿quiénes son los encargados de hacer este trabajo? ¿Verdad? Bueno, vamos a verlo aquí. Bueno, autores como Ireneo de León ya reconocían 4 evangelios y muchas cartas paulinas en el siglo II. Pero en el siglo III, siglo III, concilios como el de Hipona, 393 después de Cristo, y Cartago, 397, confirmaron los 27 libros canónicos. Bueno, amados hermanos, pero ¿quién? Bueno, amados hermanos, vamos a entenderlo. Miren, a partir del siglo III tenemos a este personaje llamado Constantino, un emperador romano que según que dicen por ahí que se volvió cristiano. Pero en realidad fue únicamente la apariencia, no se volvió cristiano en verdad. La iglesia estaba muy perseguida, la iglesia estaba orando ya para que finalizara esta persecución y el Señor escucha. Entonces llega este emperador que ve cómo han muerto los antiguos emperadores que han perseguido a la iglesia y dice, pues mejor me vuelvo cristiano, más vale que me vaya yo a acabar también mal. Pero no se volvió cristiano de corazón, fue algo superficial. Él empieza un proceso de engaño y de corrupción, ¿verdad? Lo que va yendo el día con los gobiernos de la política que corrompen a la iglesia y la iglesia se corrompe con la política de los gobiernos humanos, de las pasiones. Amén. Ya luego hablaremos de eso con más detalle. Nimrod, por ejemplo, desde Nimrod, Constantino, Nimrod, el primer hombre poderoso en la tierra que quiso hacer una torre en Babel y que pues fue la causante de que se hablaran diferentes idiomas y Dios reprendió a esos hombres, confundió sus lenguas, los esparció por toda la tierra. Ya luego hablaremos también a detalle, pero Constantino funda la Iglesia Católica Romana, y pues no la funda así de un día para otro, va engañando, va ofreciendo amnistías, va negociando con sectores cristianos, empieza a decirles, miren, ya nos va a perseguir, les voy a poner un templecito acá, vamos a hacerle así, con ciertas condiciones, y algunos van cayendo, otros no, otros de plano dicen, no, prefiero seguir siendo perseguido. Pero otros sí toman el engaño, se van constituyendo, se van organizando
y se va fundando esta forma de la Iglesia Católica Romana como la tenemos el día de hoy. Ahí se van juntando ya los pastores, por decirlo así, y con Constantino, y los va organizando. A ver, vamos a poner un líder, porque y vamos a decirle que es el Papa, y los otros ya estaban ahí, y la erudición, y bien, entonces, pero lo que hace Constantino es que él empieza a organizar todos los textos que se tenían desorganizados en las persecuciones, y se empieza a formar ya, de alguna manera, el concilio. Esos concilios de Hipona son bajo el auspicio de la nueva forma que estaba tomando lamentablemente esta influencia de Roma, la Iglesia Católica Romana. No ellos son los dueños, como dicen, que la Iglesia que fundó Cristo. Es una mentira del tamaño del mundo. La Iglesia que formó Cristo es una iglesia santa, sin mancha, que se sigue defendiendo de las levaduras de los romanos, de los griegos, de los judíos y del que sea. ¿Ok? Que es la iglesia donde todo buen cristiano hijo de Dios acude, donde se honra al Señor, sin levadura, sin mancha, sin institución de hombre. Ya hablaremos también de esto. Entonces, es ahí donde se hacen los concilios de Hipona y Cartago, y estos dos confirman los 27 libros canónicos. No porque haya sido la iglesia romana corrompida, no, no quiere decir que ese trabajo no estuvo bien hecho, no. Sí, es un trabajo que se hace con responsabilidad por las evidencias, y todavía no se veía el daño que iba a hacer la levadura romana a los subsecuentes años de la iglesia. Este dominio y esta trampa perdura hasta el día de hoy, pero en la Reforma Protestante tuvo un golpe muy fuerte donde cayeron sus estructuras, así lo determinó el Señor. Pero en lo que vemos cómo fue el canon, quien hace este método, pues fue la iglesia, fue el concilio de Hipona y Cártamo. Aunque están dentro del auspicio de la Iglesia Católica Romana, todavía hay evidencia de la iglesia primitiva que está quedando. Lo poco que queda alcanza para establecer estos libros como canónicos, porque la palabra de Dios nunca ha sido secuestrada por ninguna institución, y la obra del Espíritu Santo menos. El Señor sabía que esto iba a pasar y protege y usa, ¿verdad? Las cosas que parecen contrarias las usa para bien, y este bien fue establecer estos 27 libros canónicos y otros tipos también de herramientas que se dan dentro de este contexto de la iglesia. Tiene un empuje en la organización esta tragedia que pasa de la inclusión de Roma, pero también va a traer muchos rasgos importantes para que nosotros leamos bien la palabra. Ya lo vamos a explicar más a detalle. Muy bien, perfecto, vamos a continuar por acá, ¿verdad? Muy bien, origen y creación del canon del Nuevo Testamento. Perfecto. Temas claves en el Nuevo Testamento. La persona y la obra de Cristo. Muy bien. La persona y la obra de Cristo es un tema clave en el Antiguo Testamento y obviamente en toda la Biblia, pero aquí se manifiesta más grandemente. La persona y obra de Cristo, su vida, muerte, resurrección y divinidad. Amén. La salvación, la justificación por gracia mediante la fe, la iglesia, su fundación, su misión y su unidad en Cristo. La escatología es la ciencia de la teología que habla de los tiempos futuros de la iglesia, los tiempos finales. Habla de la segunda venida de Cristo y el destino eterno de la humanidad. Y la importancia del Nuevo Testamento en el cristianismo, bueno, proporciona el fundamento para la fe cristiana, presenta la nueva alianza en Cristo, el nuevo pacto, el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento, y sirve como guía para la doctrina, la ética, la adoración cristiana y la salvación de nuestras almas. Muy bien, perfecto, amados hermanos. Bueno, pues con este punto, con esta parte, terminamos ya el módulo número 1. ¿Ven? Terminamos el módulo número 1 para la gloria de Dios. ¿Qué tal? ¿Qué les ha parecido hasta aquí este curso? Muy interesante, ¿verdad? Pueden escribir sus preguntas al correo de la iglesia. Lo voy a poner por aquí. Vamos a anotarlo aquí en el pizarrón. Vamos a borrar lo que teníamos aquí antes. Permítanme ustedes. Vamos a borrar lo que teníamos aquí.
Borramos esto. Borramos los paganos que pusimos aquí. Ok, y aquí vamos a escribir el correo joseelias arroba y biblica.com.mx. Aquí pueden escribir, amados hermanos, sus preguntas hacia del curso. En el asunto ponen asunto, dudas y o comentarios, ok, y o comentarios del curso de la Biblia, y le ponen módulo el que estén hablando, ok, módulo X. Si le pueden poner ahí minuto y tema, lo que ustedes gusten ahí, ¿no? Para darme una referencia más o menos dónde vamos a hacer el comentario. Comentario amable, sin contender, sin pasiones, amados hermanos, sin debate, todo con paz, ¿no? Con tranquilidad. Ahórrenos la pena, ¿no? de no contestar, porque no estamos para debatir situaciones en esa edad. Lo que escuchen, analícenlo, escudriñenlo, véanlo, investiguenlo, todo con calma, con paz, y ustedes pueden ver si las cosas realmente son así, ¿verdad? Como les decíamos, tenemos responsabilidad de que estos temas ya son años de estudio y sello del Instituto Bíblico de Capacitación y Apoyo Comunitario, que combina no solamente las estrategias teológicas, las herramientas teológicas, sino también las herramientas espirituales que vienen en la palabra, como la aplicación correcta de un sistema de discernimiento, de aplicación de la experiencia y la aplicación de la madurez desde un planteamiento de método científico y metodología de estudio, no nada más así que me da mi instinto, no, tienen una congruencia doctrinal, una congruencia bíblica, que es la que nos guía a toda verdad. Muy bien, amados hermanos, entonces sin más preámbulo vamos a terminar esta sesión dando gracias al Señor. Vamos a orar. No se pierdan el módulo número 2 y primeramente vayan estudiando para su examen que tendremos al final de este curso. Muy bien, amados hermanos, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta hermosa oportunidad que nos das de compartir tu palabra, de aprender estos temas. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante en este proyecto para el avance de la gloria de tu gracia. Te bendecimos, te exaltamos y te pedimos que seas tu propicio a nuestros pecados y nuestras rebeliones, para que tu nombre sea bendito y exaltado por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dios los bendiga, amados hermanos. Nos vemos en la siguiente clase. Todo para la gloria de Cristo. Paz en el Señor.